en el coloquio de profesores. Es un placer presentarles de nuevo a Carlos Lizama, un experto de la Universidad de Chile en ecuaciones de evolución. Universidad de Santiago, qué pena. Universidad de Santiago de Chile. Eh, Creo que es un momento importante para todos, para los estudiantes, de que aprendan un poco de las ecuaciones de evolución. Él va a ser algo más práctico, por lo que he escuchado. Entonces, cualquier pregunta también pueden alzar la mano y de nuevo tenemos una persona que tiene una larga trayectoria, muchos colaboradores alrededor del mundo. Cualquier duda que tengan también la pueden hacer al profesor al final o durante la charla y por favor, Carlos. Bueno, muchas gracias, Joel, por la invitación, tanto para dar esta charla como para venir acá, México. Esta primera vez que estoy acá en DF, así que un placer, digamos. ¿Ya? Bueno, lo primero es que nos ubiquemos geográficamente. Como dice, o como dijo Joel, aquí esto es Chile, ¿no? Aquí tengo yo. y acá estamos ahora. Entonces, bueno, acá yo trabajo en esta universidad, como se dice aquí, Universidad de Santiago de Chile. Hay otra universidad que se llama Universidad de Chile también, por eso es que hice la corrección. ¿Ya? Pero de todas maneras son las dos más antiguas de Chile, valga la redundancia, y junto con otra que es privada que se llama Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Porque la han escuchado hablar. Y bueno, la Universidad de Santiago de Chile inicialmente había todo el país, ¿ya? Tenía otro nombre que se llama Universidad Técnica. Eh, y el año 80 pasó a llamarse Universidad de Santiago de Chile. Así que, bueno, ¿qué más les puedo contar? Yo cuando estaba estudiando matemáticas, eh, resulta que yo empecé haciendo la licenciatura, como me imagino que ustedes hicieron su pregrado, ¿cierto? En mi caso, la licenciatura. Y bueno, en ese tiempo, eh, yo la verdad que no tenía idea dónde estaba. O sea, yo simplemente estudiaba matemáticas. Lo único que hacía era eso. Bueno, está bien, dice lo que pueda hacer. Aprobé y después me puse a hacer la maestría o magíster, no sé cómo lo dicen aquí, máster. ¿No? Y bueno, yo cuando hice esa tesis dije, esta cosa está bien abstracta. Dije. La verdad que me gustaría ver algo un poquito más concreto. ¿Ya? Yo a veces le preguntaba a mi profesor y le decía, pero profesor, ¿para qué sirve? Cayó. Eso no se pregunta. Eso no se pregunta. La matemática es algo que en algún momento puede tener alguna aplicación, o sea, es potencialmente aplicable, digamos. ¿Ya? No sé, es verdad, realmente funciona así. Pero la verdad que yo quería ver algo tangible, digamos. Yo vivía en espacios de mar, localmente convexos, barrelados, controlados. No conocía un Hilbert, por ejemplo. Era un espacio de Hilbert. No sé si ustedes saben de un espacio de Hilbert, más o menos. R2. Entonces yo decía, bueno, me gustaría hacer algo un poquito más concreto. ¿Ya? Entonces, en eso, haciendo mi maestría, me encontré con, o sea, no me encontré, sino que ella no sé, nos encontramos juntos. Una persona que había ahí que estaba visitando el departamento en ese momento, que venía de Rumania. ¿Ya?
Y entonces me dice, yo estoy trabajando con su acento, ¿no? Me dice, yo estoy trabajando en unas cosas aquí que se llama problema de Cauchy abstracto. Bueno, algo de Cauchy abstracto, abstracto me suena bien, dije yo, estoy bien. Y me muestra y me dice, mira, es una cosa así. Entonces, bueno, está muy bien, dije yo. Por lo menos hay una derivada aquí, o sea, hay una cosa diferencial. Algo bueno, ¿ya? Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué te parece en vez de trabajar en eso, que esto más o menos se conoce, tú podrías trabajar en esto, que se conoce esta comercio? Me puso dos derivados. Entonces yo, me parece bueno, porque me parece más, un poquito más tangible, una ecuación diferencial. Normalmente a uno le cuentan que las ecuaciones diferenciales sirven para algo. No sé, está bien. Lo único sí que me dijo que como abstracto, aquí el A no es un número, sino que es un operador lineal cerrado, en general no acotado. Y será eso. Muy bien, por ejemplo, un operador de selección. Esa cosa así. Que le pongo. Eso podría ser. Bueno, está bien. Entonces me puse a trabajar en eso, en el caso de esta ecuación. Ya, hice trabajo, bueno, está bien. Muy bien. Y me puse a ver la teoría. La teoría detrás de esto se llama teoría de familia, teoría de semigrupos, por ejemplo. Aquí se llama familias coseno. Son ciertas familias de operadores, que resuelven estas ecuaciones. Y que cuando el A es un número, por ejemplo, acá es la exponencial de toda la vida. ¿Ya? ¿Ya? O sea, no hay nada raro. Bueno, entonces le dije bien, hice algo por aquí. Y después, bueno, partí a hacer mi doctorado, me fui a Alemania, unos añitos ahí. Y dije, bueno, estas dos cosas que podría hacer. Bueno, yo dije aquí lo que podría hacer es juntar las dos cosas en una sola. Y en ese momento apareció algo que se llama básicamente bien, usamos donde el ángulo es un digamos, general, es una función, ¿no? Una función que puede ir de normal en las. Entonces, yo dije, mire, en realidad, podría contar de que si yo tomo A de igual a 1, entonces aquí me queda el transcendente de AODS y le digo una vez y lo multiplico. ¿Te das cuenta? Y si tomo A de T igual a T, y a T menos S, te digo dos veces y llego allá. Entonces, una generalización de datos, entonces me gusta. Entonces me puse a hacer cosas aquí. Bueno, entonces con el andar, me contaron que esta ecuación en realidad tiene cosas un poquito más aplicadas, que tienen que ver con algo que se llama problemas viscoelásticos. Entonces ahí yo dije, oh, qué bien, o sea, ya estoy acercándome a lo que quería, algo más práctico. Y bueno, ahí ya, efectivamente, digamos, empecé a ver que había cosas bastante más aplicadas, entre comillas, porque ya algo viscoelástico, podía mencionar algo que se mueve, no sé, lo mismo donde están sentados ustedes, que pasan a parar y va a volver a su posición original, por ejemplo, ¿no? Es algo viscoelástico. Entonces, bueno, dije, esto bien, entonces voy acercándome a lo aplicado. Pero no era suficiente para mí. ¿Ya? Quería ver algo mucho más tangible, ¿ya? Algo más real. ¿Ya? Así que pasó el tiempo y bueno, por ahí encontré esto de los fraccionarios. ¿Ya? Encontré eso de los fraccionarios. Y, y bueno, ahí parecía que habían cosas bastante más concretas. Entonces eso es lo que les quiero contar hoy día, ¿no? Les quiero contar un poco esto de los fraccionarios, que de alguna manera lo va a uno acercando a cosas que son un poquito más reales, digamos, ¿eh? Más reales. Eh, Sin dejar de lado que igualmente hay cosas bastante abstractas aquí. O sea, en realidad uno debería decir aquí más bien de lo abstracto a algo un poquito más aplicable. ¿Ya? Ese es un poquito el camino que quiero hacer. ¿Ya?
Bueno, dicho eso, yo soy muy bueno para hablar, así que no tienen que atajar por ahí a veces, porque no puedo llegar hablando un buen rato. ¿Ya? Ya, entonces no me voy a aburrir más con eso, era como para un poquito marcar el contexto. Entonces, la pregunta es por qué uno va más allá de las ecuaciones diferenciales clásicas. Como clásica me refiero a esta de orden entero. ¿Ya? Bueno, entonces, como dice aquí, hay fenómenos físicos que no solamente dependen de su estado actual, sino que también de su historia, o sea, de qué es lo que pasó antes. ¿Ya? Y para ilustrar eso visualmente, entonces yo puse acá esta foto, que aquí hay una cola de un cometa que va recordando la trayectoria que deja, ¿no? Por donde pasó, ¿no? Entonces la historia. ¿Ya? Otra razón de por qué ir más allá de las ecuaciones diferenciales clásicas. Bueno, resulta que hay medios, como es aquí un medio biológico, ¿ya? Una estructura, en realidad una lengua. Una lengua que está con varias bacterias aquí. Entonces, resulta que si uno se mira la lengua en el espejo de pronto, ¿no? Y ve como una cosa blanca que tiene y dice, esta cuestión, y se la raspa, ¿no? Dice, está sucia esta cuestión. Entonces, en realidad son bacterias que tiene ahí por alguna razón, algo que comió, no sé, alguna cosa, ¿no? Entonces, pero si uno lo mira en un microscopio, puede ser, dependiendo de lo que uno tenga, que esto no está uniformemente distribuido, como se ve a simple vista. ¿Ya? A simple vista pareciera ser que está todo cubriendo uniformemente de manera homogénea, digamos, pero pudiera ser que no lo sea si uno lo mira en microscopio. Y esto es una visión en microscopio, por ejemplo, algunas bacterias mucosas que no son homogéneas. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, por ejemplo, entre este montón de bacterias que hay aquí y el que está allá, hay espacios, ¿no? Hay espacios. ¿Ya? Eso lo revela el microscopio. ¿Mm? Bueno, esa es una razón, que según vamos a ver después, porque deberíamos ir más allá de la ecuación diferencial clásica. En el fondo, si uno quisiera modelar esto con una ecuación en derivada entera, lo puede hacer, pero no va a ser tan preciso. Eso ya pasa. ¿Ya? Bueno, y otra razón, una tercera motivación, digamos, es qué pasa con los caminos aleatorios versus los normales, digamos, versus los anómalos. Por ejemplo, un proceso de Wiener versus un proceso de Levy. ¿Ya? No tienen para qué saber esto, sino que simplemente, por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna vez en el periódico o en internet, no sé, cómo funciona la bolsa de valores. ¿Han visto? ¿Sí? Las acciones. ¿Eh? Cómo suben, cómo bajan. ¿No? ¿No lo han visto nunca? Bueno, no sé, es súper entretenido. No tenemos dinero. No, pero uno igual de pronto se interesa. De hecho, lo muestran en las noticias muchas veces. Dicen, mira, subió no sé, ¿cómo se llama la bolsa de México? ¿Nadie sabe cómo se llama la bolsa de México? La bolsa, sí, No puede el nombre ese. Bueno, la cosa es que entonces van el echando. IPC, el índice, ¿no? Sí, claro, el índice bursátil, claro, sí, hay un nombre. IPC. IPC. Bueno, entonces, normalmente si no pasa nada a nivel México, o sea, estamos todos tranquilos, no hay un accidente como el de ayer, desgraciadamente, ¿no? Pero no pasan cosas extrañas, estamos todos normales. Entonces pasa que el gráfico más o menos así, eso es lo que va pasando. Las acciones suben y bajan más o menos normalmente, moderadamente, no hay grandes saltos. ¿Mm? Pero si hay cosas, acontecimientos, un terremoto, por ejemplo, podría ser. ¿Ya? Entonces, lo que sucede con la bolsa es que sube violentamente o baja violentamente. Eso pasa con la acción. ¿Mm? Porque las acciones dependen directamente de lo que pasa en el país. Por ejemplo, si hay una guerra, ¿ya? Entonces el precio del oro sube, qué sé yo, otras monedas bajan, entonces todo eso se ve reflejado. Entonces, si bien con una derivada normal yo podría capturar este comportamiento, este es más difícil que lo haga. Ese es el punto. ¿Ya? O sea, me voy a equivocar, digamos, un poquito más. Está bastante más. Si trato de meter una derivada entera aquí,
de acá. ¿Eh? Eso es lo que va pasando. Bueno, eso es la razón, digamos, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar. Después de 15 minutos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar lo que se llama el problema de Cauchy de primer orden, que es este que está aquí. ¿Ya? Vamos a ver operadores fraccionarios, o sea, tratar de alguna manera en vez de poner una derivada de orden entero ahí, nosotros nos gustaría poner una derivada de orden fraccionario. Esa es la idea. Con un alfa que se mueva, qué sé yo, entre 0 y 2, para cubrir ese y ese. Y tratar de capturar con este tipo de modelamiento los problemas que dije. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no con esto? Sí, no, sí, por eso fue con eso. Lo que pasa es que con este es más preciso nomás. ¿Mm? Eso se llama ajuste de datos. ¿Ya? Bueno. Y ya, una vez que tengo esto, entonces uno se pregunta ya, pero yo sé, digamos, yo conozco esto y conozco esto. ¿Cómo yo desde aquí o desde aquí llego acá? Y eso se llama subordinación. Entonces eso es bueno, porque entonces hay una manera de los casos enteros para llegar al caso fraccionario. ¿Ya? Bueno, es una técnica al final, o un método. No tiene uno por qué usar ese método, la verdad, ¿ya? Pero es un método muy popular, se usa bastante porque ahorra muchos problemas. ¿Ya? Y después quiero ir a estas famosas aplicaciones que le mencioné al principio. Ojalá alcancemos para mostrarles algo bien bonito, creo yo. Es uno de mis últimos trabajos, así que es bastante aterrizado, aplicado, digamos. Bueno, ¿estamos bien? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces resumen un poco de lo que vamos a ver. Entonces, el problema de Cauchy primer orden, aquí puse el de U a de T de T, que es lo mismo que está aquí. Es otra anotación simplemente. ¿Cierto? Semigrupos de operadores. Semigrupos de operadores básicamente la exponencial. Si quieren. ¿Ya? Si piensan que la un número, inclusive una matriz, también es una exponencial. Y la solución, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Si esto es la exponencial, entonces la solución es la exponencial de este problema. Aquí el U sub 0, la condición inicial la tengo que poner acá porque la exponencial en 0 da 1, entonces aquí le daría U de 0, U sub 0. Entonces está bien. Eso es lo que va a poner. Bien. Primero, semigrupos de operador acotado. ¿Qué son los semigrupos? Bueno, los semigrupos lo que son, en el fondo, es una generalización de la función exponencial, pero a nivel abstracto. O sea, cuando yo, el A, pienso que puede ser un operador diferencial, como lo mencioné antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese caso yo, si quiero definirlo como, por ejemplo, podría ser una idea, decir, yo voy a definir mi función exponencial en cualquier caso, usando la representación como una serie, como en series. Entonces, el problema que me encuentro cuando le hago un operador diferencial, dependiendo del espacio de U y T, la cosa, es que esta serie puede no ser convergente. ¿Ya? Entonces necesito definir mi función exponencial de otra manera. Entonces a la gente se le ocurrió, eso por el año 40 más o menos, harto tiempo atrás, 1940, que era mejor tomar un par de propiedades que en realidad caracterizan a la función exponencial, que son esas dos. ¿Ah? En realidad la primera, es una ecuación funcional, se llama. ¿Ah? Entonces esto entra dentro de una teoría de matemáticas que se llama ecuaciones funcionales. O sea, a uno le dan una ecuación así con una función y dice, ya, encuentre todas las funciones que hacen eso. ¿Mm? Y entonces en la teoría de ecuaciones funcionales dice que si yo tengo una función que hace eso, tiene que ser una función exponencial. Si yo estoy en un espacio como R, por ejemplo, y no en un espacio de varas cualquiera. Entonces, a partir de esa observación, la gente dijo, bueno, podríamos definir los semigrupos en un espacio de varas, como dice ahí, así, de una cosa general, ¿no? Bien, entonces, pero más allá que lo define así, lo que quiero es que haga el fenómeno físico
¿qué hace la función exponencial? Porque es lo que hace. Que si el A es positivo, un número, por ejemplo, un A es positivo, es una función que crece en el tiempo. Y si es negativo, decrece. Entonces tiene que ser algo que haga esa evolución, digamos, ¿eh? Temporal. Aquí el T está pensado que son tiempos. Entonces, efectivamente, es lo que hace. Entonces, la idea de esto es que si yo aquí estoy en T, por ejemplo, aquí estoy en S, entonces aquí estoy en T más S, ¿no? La plantita creció más. Y es lo mismo, digamos, hacer eso que hacer, bueno, si quieren, como el producto de este con este, ¿no? Yo voy a llegar a la misma plantita. ¿Eh? Y esto crece exponencialmente, se supone, ¿no? Esa es la idea. ¿Eh? Para tener un poco visualmente qué está pasando. ¿Eh? Bueno, entonces le decía, muy bien. Entonces, bien, este señor que está aquí al frente, o sea, yo definió algo que parece una exponencial que dice que va a funcionar. Pero yo hasta aquí lo único que veo es esta, digamos. ¿Eh? No veo otra. Entonces, ¿qué cosas hay que sea un semigrupo? Que este señor me dice que es como una exponencial, pero que no se vea como una exponencial. Porque si no, si todo se ve como una exponencial, ya muy malos. ¿Ya? Entonces, veamos. Antes de eso, quiero otro de los conceptos que están aquí dentro del semigrupo es el A que está aquí arriba. Este A se le denomina generador infinitesimal. En realidad basta con llamarlo generador solamente. ¿Por qué es importante encontrar el A partir de la exponencial? Es importante porque desde el punto de vista de la ecuación es mi dato. Yo en la ecuación tengo dos datos, por ejemplo, en esta que está aquí. Tengo al A, porque ahí está, lo veo, y la condición inicial eventualmente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender cómo yo obtengo el A del semigrupo. En realidad, el semigrupo es la solución. Entonces, lo que dice acá es que el A yo lo obtengo derivando el semigrupo y evaluándolo en cero. Claro, porque si yo tengo la exponencial, ¿cierto? Y la derivo, ¿cierto? Entonces, A, y la evalúo en cero. Me queda, ¿cierto? Entonces, es natural, digamos, esta definición. Pero eso siempre y cuando el X esté en el dominio del operador. Porque claro, este A, como dijimos, puede no ser acotado, puede ser que el dominio en realidad no sea todo el espacio, sea más pequeño. Porque, por ejemplo, para este A, segunda derivada, necesito que la función tenga dos derivadas por lo menos. Entonces, si yo parto con el espacio de las funciones continuas, ya no me sirve, tiene que ser un dominio más chico. Entonces, por eso las funciones tienen que estar donde yo pueda derivar, por lo menos. Y se cumple, claro, que la derivada es a veces de t. Y es lo mismo que pasa aquí, pues si yo derivo mi exponencial, ¿cierto? Entonces me queda a veces nuevamente la exponencial. O sea, verifica lo que sé de la exponencial. Bien. Por lo tanto, esto resuelve el problema de Cauchy, claro, porque si yo derivo una vez acá, voy a tener la derivada de este, me va a quedar a veces lo mismo, vuelvo con a del. O sea, resuelvo este problema. ¿Se fijan, no se dan cuenta? ¿Está bien? Más o menos. Ya, eso es. Entonces, eso respecto a eso, y ahora sí, vamos a ver los ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos, que no todo tiene el aspecto de esto. Eso es lo que los quiero convencer primero, que no todo tiene ese aspecto. Por ejemplo, tomo el A, que es el operador de segunda derivada con respecto a X, que está aquí, escrito de otra manera. Y eso normalmente uno ocupa esta notación y le llama el laplaciano. Y entonces, en L2, por ejemplo, donde cuadrado integral, en R. El dominio de A en este caso va a ser H2, que sería como decir el espacio donde yo puedo derivar dos veces. ¿Ya? Un solo, ¿no? Y eso, el hecho que el dominio no sea todo L2, implica básicamente que el A no puede ser acotado, que es lo que le estaba diciendo antes. En ese caso, el semigrupo toma esa forma. ¿Ven? Ahí se ve bastante más exótico, digamos. De hecho, el T está por ahí abajo, allá arriba. Eso es. Entonces ahí ya uno empieza a decir, entonces esto tiene más juego. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Lo mismo, el mismo operador,
pero cambio el espacio. Ahora en vez de ser L2 de R, es L2 de 0,1, de un intervalito. ¿Mm? Y el dominio va a ser todas las funciones en H2, o sea, donde esto pueda hacerlo, ¿no? Derivar dos veces, pero además que el valor en 0 y en 1 sea 0. ¿Ya? Eso tiene que ver con las condiciones que uno llama después de borde de la ecuación, ¿ya? Que en este caso son de tipo Dirichlet. Puede ser Dirichlet, puede ser Neumann, hay varias cosas, digamos. Eso del curso de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Bueno, en ese caso, ¿cómo se ve el semigrupo? Se ve así, qué bonito. Entonces los lambda sub n son estos números, y los phi sub n, que es una base ortonormal acá, tienen esa forma. Bastante distinto a la anterior. Ahora, ¿qué si se ve aquí? Que tengo el t acá y tengo el t acá, dentro de una suerte de exponencial, así que por lo menos algo de exponencial le queda. ¿Ya? Bueno, otro ejemplo, miren. Tomemos este delta d. ¿Qué cosa es delta d? Delta d es lo que se llama el laplaciano discreto. Entonces lo que vamos a hacer es tomar funciones que van de z, por ejemplo, de x. Entonces voy a definir esto como f que tiene una falta pizarra menos 1 menos 2 7 menos más 7 1 más 1. ¿Ya? Esa es la definición. Si quieren, desde el punto de vista de análisis numérico, es una diferencia central. ¿Ya? Entonces, bueno, en ese caso, si yo tomo esa definición de operador, que sería como discretizar este, en el fondo. ¿Ya? Entonces, lo tomo en L2 de Z, L2 pequeño. ¿Ya? En este caso, si yo quiero, digamos, derivar entre comillas con este operador, la verdad es que pasa algo curioso, porque si yo tengo una función que está en L2 de Z, las traslaciones también están, las sumas también. Por lo tanto, aquí yo no necesito un espacio más chico. El dominio se queda en el mismo espacio. Y entonces, en ese caso, las acotado. O sea, para este caso, yo podría usar esta definición. Y estaría perfecto. No tendría ningún problema. ¿Ya? Sin embargo, también le puedo dar otra representación. Y esta que está acá. O sea, esto es lo mismo que si yo le pusiera este operador y tengo esa serie, entonces lo mismo que está acá. Claro, llegar del uno al otro no se ve fácil, digamos, ¿no? Pero es lo mismo. Pero esta otra representación. ¿No? Otra representación del otro. Y bueno, ahí para ver nuevamente, ¿cierto? Que la estructura, digamos, que tiene es diferente a lo que uno pudiera pensar, ¿no? Eventualmente. Y otra cosa que menciono al paso, digamos, es que uno diría, bueno, ¿y por qué no se quedó con esta? Y tomó esta otra. Porque resulta que desde el punto de vista práctico, las representaciones son importantes. Que es una cosa que yo empecé a dar cuenta en el camino. ¿Sí? Ahí la I, ¿qué es? La I es una función de Bessel modificada, ¿sí? O sea, en la J, pero evaluada en el eje imaginario. Bueno, no recuerdo. Eso es. Bueno, ¿cómo vamos? Una pregunta, la condición de semigrupo, o bueno, que aparezca exponencial de todos tus ejemplos, ¿es por la condición de semigrupo o No, o sea, lo que yo tendría que hacer con esto es verificar que para esa estructura allá, vale, que es la eje igual a que aquí, por 3. Si verifico eso, es un semigrupo. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Bueno, obviamente eso lo va a hacer. ¿Ya? El tema es, si yo tomo esa forma que está ahí, ¿por qué hace lo mismo? Porque de hecho lo hace. Bueno, tiene que ver esencialmente con propiedades de la función de Bessel. entonces la G también hace algo así? No, la G no, porque en este caso la G es una condición inicial en el fondo que después se usa, ¿no? O sea, la G no... Lo que pasa es que el PDT es una familia de operadores. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, va de L2 de Z y de L2 de Z. ¿Ya?
Entonces aquí yo voy a tomar un G, por ejemplo. Entonces lo tengo que llevar a un lado acá, y de hecho cuando hago T y G, que va a estar aquí, para saber qué es lo que hace, lo tengo que evaluar en un punto. Entonces, ahí, al evaluarlo, esa es la expresión que estaría. O sea, el T de G está en L2, pero si yo quiero saber su acción, cómo actúa, tengo que evaluar en un punto de Z, porque esta es esto va de Z de negro. Entonces tengo que tomar un negro. Esta es la que está ahí. Entonces lo que dice esto, o sea, yo lo estoy diciendo, o sea, obviamente hay que mostrar todas estas cosas, pero estoy diciendo que esta estructura va a verificar esa propiedad. Nada, no se ve, no es nada trivial eso. Esa es la cosa. Y en cero tiene que dar la identidad. Y en cero tiene que darle identidad, claro, efectivamente. Claro, en cero tiene que darle. Aquí, por ejemplo, bueno, habría que ver, pero da la identidad. Y recalcar, Carlos, que este es acotado y el anterior era no acotado. Claro, lo interesante es que los dos anteriores son no acotados Ujú. y este es acotado. Y la forma que tiene dista de la exponencial. ¿Ya? Se ve otra cosa. Por ejemplo, otro, en L2 de N0, para que no piensen que todo puede ser Z. Aquí un poquito más rebuscado, el dominio nuevamente es L2 y el operador para n mayor o igual que 1 se define igual que antes, pero en 0 se define así, de forma extraña, digamos. Y el semigrupo tiene esa forma también extraña. Simplemente para convencerlos, como les digo, que los semigrupos, que son estas generalizaciones de las exponenciales, admiten estructuras bien, pueden ser muy extrañas, digamos, ¿ya? Muy extrañas. ¿Ya? Ya, entonces volvamos ahora a lo que está. Bien, estábamos con nuestro problema de Cauchy de primer orden. Ya vimos que hay algo que se llama semigrupos, o teoría de semigrupos. Realmente se desarrolló, de hecho, desde el año, bastante bien desde el año 45 más o menos en adelante. Y esos semigrupos permiten resolver este problema. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero ver, para ir a esta cosa práctica que les mencioné durante 15 minutos al principio, es ver los dos casos muy especiales. Uno en laplaciano, ¿ya? Unidimensional, sí, solamente, pero en dimensión n, por ejemplo, ¿ya? Aunque al final voy a tomar n igual 1, para hacer las cosas bien. Y el discreto, ¿ya? También es Zn, pero bueno, al final voy a tomar n igual 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces quiero ver qué sucede con la solución en cada uno de esos dos casos. ¿Ya? ¿Cómo se ve la solución? Bueno, entonces vamos. Ya, entonces. Creo que me voy a demorar bastante. Sí. Ya, entonces, veamos, ¿cómo se ve? Bueno, primero decir que la interpretación física de estas ecuaciones, que se denominan ecuaciones de difusión, en ecuaciones de unidades parciales, es esta que está acá. ¿Ya? Si uno coloca una gotita de un tinte en un vaso con agua, por ejemplo, entonces uno espera un rato, pasa el tiempo, ¿cierto? Y al final esa gotita va a esparcirse, digamos, su color homogéneamente en todo el recipiente, en todo el líquido, ¿cierto? Esa es la difusión típica. ¿Eh? Aquí la palabra clave es la homogeneidad. Se distribuye de manera homogénea. Que se lo mencioné un poquito en el ejemplo de las bacterias. Que si uno ve eso de lejos, se ve homogéneo. Pero si se ve de cerca, no se ve homogéneo. ¿Eh? Entonces, en este caso, sí es homogéneo. O sea, aunque le ponga un microscopio, esto va a seguir siendo homogéneo. ¿Ya? Bien, eso es lo que hace esta ecuación. La ecuación de difusión. Ya sea que la tenga en forma continua o la tenga en forma discreta. En ambos casos pasa lo mismo. Es una ecuación de difusión. La única diferencia es que aquí, de alguna manera, estoy haciendo algo de análisis numérico, si quieren, en la variable espacial. Pero esta es la típica modelo de juguete que uno habla en ecuaciones, cuando uno parte con ecuaciones de derivadas parciales, ¿cierto? Hay dos, una que es la ecuación de difusión o del calor también le dicen,
y la otra es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de difusión, sí, porque esta es la ecuación de onda, cuando la es laplaciana. Bien, entonces, ese es el fenómeno físico que está modelado. Si uno quiere ver cuál es la solución del problema, el laplaciano, ya aquí, en el caso del laplaciano, quiere ver la solución de este problema, lo que uno puede hacer, y que se lo hace mucho los ingenieros y los físicos, es ver primero la solución fundamental. Solución fundamental significa que voy a tomar como condición inicial un delta de Dirac. Voy a pegarle un saltito, le pego un pinchazo. Y cuando hago eso, resulta que, para el caso de laplaciano, la solución fundamental resulta ser esta, que tiene esa cara. Está clarito. Por lo menos tenemos el gráfico. Ya vemos cómo es, ¿no? Bien, entonces se te fijan, aquí está el tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, está diciendo que a medida que el tiempo pasa, digamos, esto decrece en el tiempo. Eso va pasando. Bien. ¿Qué pasa en el caso discreto? En el caso discreto, o sea que aquí pongo este operador. Bueno, pasa que la solución fundamental está que está aquí. Aquí nuevamente la I es la función de Bess, la misma que teníamos antes. ¿Ya? ¿Y cómo se grafica? Ahí están los puntitos. Están graficados sobre el anterior porque así se aprecia mejor. ¿Ya? En el fondo sigue el mismo manto que tenía en el caso continuo. Ahí está. Ahí sí que las funciones modificadas. ¿Sí? Bien, ¿cierto? Ya, entonces esa es la solución fundamental, pero cuando tomo, como digo, condición inicial, en este caso, como es discreto, tomo un delta de Kronecker, así que, ¿ya? Que por lo demás es bastante interesante porque si uno lo piensa acá, desde el punto de vista matemático, trabajar con un delta de Dirac puede ser complicado, sobre todo si estamos en un espacio L2 y esas cosas. Entonces me dice, ¿cómo lo hago ahí? Porque no está ahí, es una distribución. Entonces dice, bueno, ahí se me complica. Pero acá no, porque esto es una sucesión perfectamente igual. No tengo ese problema. Es más cómodo. Bueno, entonces ahí tengo la gráfica, esa es la solución fundamental. ¿Cómo encuentro la solución general ahora si no estoy con condición inicial un delta? Bueno, por ejemplo, si tengo en el caso continuo, tengo una condición inicial cualquiera, lo que tengo que hacer es convoluir la función condición inicial con la solución fundamental, que mostré antes. Y esa convolución es esta fórmula. Es el semigrupo que habíamos visto antes. ¿Ya? En el caso discreto, la convolución discreta ahora, aquí está, por eso hago una suma, de la condición inicial con la solución fundamental, que es la misma fórmula del semigrupo que le di antes. ¿Sí? Ahí aparece. ¿Ya? Entonces, en general, el semigrupo, para estos ejemplos, por ejemplo, es la convolución entre la condición inicial y la solución fundamental. Entonces, realmente, si queremos conocer la solución de la ecuación, uno debe conocer muy bien a la solución fundamental. ¿Ya? Por eso la grafico. Una pregunta, ¿siempre existe la solución fundamental o uno puede encontrar una representación de la solución que involucre la condición inicial sin que sea la... Claro, siempre, claro, siempre. Siempre. Ahora, otra cosa es la representación, porque como vimos antes en el caso discreto, puede ser que la representación tenga formas no muy agradables, digamos, no solo desde el punto de vista matemático, ¿no? Sino que después del punto de vista práctico, que espero llegar al final a aplicar esa parte. Eso es lo que pasa. Recordemos que todos estos problemas también son, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, son problemas lineales, entonces son problemas que básicamente son muy fáciles de resolver. ¿Ya? Bien. Entonces, las limitaciones de este enfoque, como yo les mencioné al inicio de todo, es que no hay presencia de memoria y no captura la difusión en medios heterogéneos. ¿Ya? Eso lo vimos porque la ecuación de difusión tiene que ser un medio, o lo que hace es trabajar sobre un medio homogéneo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los operadores fraccionarios. Vamos con el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir sintonizadores.
sintonizadores. Los sintonizadores son este alfa que yo adelanté acá. En el fondo lo que yo quiero hacer es moverme entre, por ejemplo, un problema de primer orden y un problema de segundo orden y ver qué es lo que pasa. O debajo del problema de primer orden, con el alfa, sintonizando. Entonces, en adelante el alfa va a hacer cambio en la dinámica temporal. Alfa aquí es derivada fraccionaria de orden temporal. Sin embargo, también podemos hacer parámetros fraccionarios en la dinámica o la propagación espacial. O sea, en el objeto. O sea, que ya no sea homogéneo, podría ser heterogéneo. ¿Ya? Como por ejemplo, los saltos de Levy, que mencioné antes. Las bacterias que están puestas de manera muy irregular. Bien, entonces dependiendo de lo que yo quiera hacer, voy a aplicar un sintonizador en espacio, en tiempo o en ambos. De eso se trata. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien. Más o menos. Ya, bueno. Ya. Entonces, vamos al operador fraccionario. Bien, en el caso temporal, vamos a hablar de lo que se llama la derivada fraccionaria de tipo Caputo. Hay muchas, ¿eh? Hay muchísimas. Pero esta es de las que más se usa, desde el punto de vista práctico. Y es la que voy a poner aquí. ¿Bien? Pero también se puede uno, como decía, hacer una fraccionalización en espacio. Y en ese caso, lo que uno hace es que en vez de poner este delta acá, pone menos aquí, pone un beta, y aquí le pone un beta. Y el beta lo pone entre 0 y 1. Y con eso también logra una sintonización sobre el objeto que uno está modelando. Bien. Vamos a ver qué cosa es el primero laplaciano fraccionario. O sea, qué cosa es esto. ¿Eh? Bueno, realmente, aquí está la definición, pero realmente lo que es eso es algo que era muy viejo. ¿Eh? Es una cosa que, digamos, potencias fraccionarias de operadores en general, es algo que se estudió, no sé, tiempo de Yoshida, antes, Komatsu, en los años entre los 40 y los 50 también, ¿no? O sea, ya la gente había estado pensando en tomar potencias fraccionarias de un operador en general, no tenía por qué ser el laplaciano. Y no tenía ni idea, digamos, de que iba a tener esto del cálculo fraccionario después, bien, ¿eh? O sea, con tanta popularidad, porque eso también es añejo, ¿eh? Pero ahora es popular, eso es todo lo que pasa, está de moda. Entonces, claro, definir eso en realidad no es ningún secreto para la gente que ya lleva un tiempo, pero para la gente quizá más joven, curioso, y entonces por lo tanto pongo acá una de las tantas definiciones que son equivalentes a la original, que es esta que está aquí. ¿Y por qué pongo esta definición que está aquí? Porque resulta que esta definición de la laplaciano fraccionaria depende de esta exponencial. Y entonces aquí quiero decir algo para la gente que ya un poco conoce un poco más de ese grupo. Y hay una cosa muy típica, ¿no? Que cuando uno va a trabajar con el laplaciano, en vez de decir que hay un semicúmulo generado por el laplaciano, uno empieza a hacer abuso de notación y le pones. ¿Ya? Es un abuso de notación, porque en realidad eso no tiene sentido, por lo que escribí antes. Porque este no es un operador agotado. Así que no tiene sentido escribir eso. Pero se escribe igual. ¿Por qué se escribe igual? Porque la gente ya entiende de qué se trata. ¿Ya? Que fue en los ejemplos que hice. Por eso hice los ejemplos, para que vean que hay esas cosas. Pero se conserva esa notación. Entonces, si uno mira los textos y empieza a leer un poco de esto, se puede encontrar de pronto de que, digamos, a los semigrupos, a todos le pone E elevado a T, A, por ejemplo, un operador. Pero no es verdad que sea esto. Es todo lo que le expliqué antes. ¿Eh? Es un abuso de notación, ¿no? Y entonces acá yo lo puse a propósito, justamente para explicar ese punto. ¿Eh? Entonces aparece aquí, ¿qué cosa aparece aquí? El semigrupo generado por el laplaciano. O sea, que la definición del laplaciano fraccionario depende del semigrupo generado por el laplaciano. En esta descripción. Hay otras también, ¿no? Pero en esta descripción depende de eso. Y multiplicado por una función acá, que tiene que ver con una función gamma, menos beta,
en beta 0,1 y un TLA1 más beta. Una descripción, digamos, que nace. ¿Cómo nacen estas cosas? Bueno, nacen de encontrar unas fórmulas en libros, tablas, para, por ejemplo, cuánto es para variable compleja. Entonces, tomamos ZC. ¿Cómo yo podría escribir Z de orden? Entonces uno va a empezar a mirar tabla. De pronto encuentra algunas representaciones. Y donde encuentra las representaciones, lo que hace va a poner Z como el A o el laplaciano y va a ver si todo lo que me dio acá le puedo dar sentido de alguna manera matemáticamente. ¿Ya? Es un poco la formalidad que uno hace. ¿Ya? Entonces, esto viene ahí. ¿Semigrupo generado? ¿Perdón? ¿A qué te refieres con semigrupo generado? ¿Impones relaciones? O... El semigrupo generado, lo que pasa es que, claro, yo tengo mi semigrupo, que es el que resuelve el problema, y asociado a eso está el generador. ¿Ya? Y el generador, como puse antes, se define como límite. Claro, es la derivada que vamos a hacer. Es como yo recupero el A del TDT, que sería esto. Tengo el TDT, quiero recuperar el A. ¿Por qué quiero recuperar el A? El A, como dije antes, porque es el dato del problema. Perdón, la terminología para mí. Sí, no, pero ahí es. Carlos, un remarco acá es, el laplaciano en general genera un semigrupo en cierto espacio, bueno, pero por ejemplo si ustedes cogen las funciones de Holder, no necesariamente. O sea, tienen que tener cuidado con qué espacio están trabajando para decir esto. Hay muchos autores que escriben equivalencias, pero no remarcan que depende del espacio se puede dar esto. Sí, claro. Solamente es para ver. Sí, no solo depende del espacio, depende del dominio. El dominio, depende del dominio del espacio. Sí. Una pregunta, ¿esta fórmula surge del cálculo funcional? Sí. ¿Y sale algo parecido con otro operador que no sea el laplaciano? Algo parecido. Sí, o sea, si en lugar de delta tengo otro operador más acotado. Sí, claro, con un operador no acotado funciona. También funciona esta expresión. Sí. Hasta nunca la había visto, está bonito. No es tan conocida, por eso la puse también para la gente que digamos, sí, no, tengo que tener para varios. Sí, no es muy conocida. No, podría haber puesto la de Balakrishnan, no sé, Komatsu, pero que es mucho más conocida. Pero esa, sí. Bien, entonces, ¿qué sucede con este potencia fraccionaria en un operador? Sucede que genera semigrupo también. Es una cosa muy curiosa. ¿Eh? Eso también lo puedo poner como un ácido, y también genera un semigrupo. Y ese semigrupo está aquí descrito. Bien extraño. ¿Eh? Ya sabemos que pueden tener formas bien extrañas. ¿Eh? Tiene esa forma. Y ese P sub beta que está aquí tiene esa otra forma extraña. ¿Eh? Para finalmente decir que si yo evalúo T beta de T en la condición inicial, entonces eso va a ser la solución del problema original. ¿Eh? Pero lo interesante es que este operador también genera un semigrupo. Hace P sub beta hace el tema ese. Este P sub beta es el núcleo que está acá, claro. Así Esta es la convolución que hablábamos antes, entre el P sub beta y el G. Y el P sub beta, bueno, aquí tiene una descripción que, bueno, tiene muchas descripciones, porque ya hablamos que hay muchas descripciones, pero una es esta. En el fondo, esto es una transformada de Fourier inversa de este símbolo. ¿Ya? Cuando el beta vale 1, aquí tiene el símbolo del laplaciano, que es chi cuadrado, o menos chi cuadrado. ¿Ya? Así que es eso. ¿Ya? Pero lo estamos haciendo, digamos, para que sea lo más transparente posible. ¿Ya? Entonces, interesante, entonces esto también genera semigrupo. ¿Eh? Bien, veamos. Vamos a mirar al núcleo del semigrupo. ¿Eh? Entonces vamos a mirar a la función P sub beta. Entonces, fíjense, en el caso beta igual 1, que es el clásico, o sea, el caso laplaciano, la gráfica sería esta azul. Y en el caso beta igual 1 medio, recuerden que el beta se puede mover entre 0 y 1, entonces es un nombre que se le da, el semigrupo de Cauchy, digamos.
y tiene la gráfica esta que está aquí, esta roja. Bastante similar, ¿no? Bastante similar. Entonces esta es como una campana de Gauss, y la otra es como una campana, pero más apretadita. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Bien, ahí se ve en 3D lo que está pasando. Aquí está la variable temporal, la variable espacial, también decae en el tiempo, como se veía la otra. Y esta también decae, pero decae mucho más rápidamente. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y esencialmente la forma es la misma, digamos. Como una campanita, pero tiene una punta, digamos. Intenta tener una punta y la otra no. Entonces, lo que está diciendo eso que en el fondo, si yo me muevo un poco con el delta, con potencias fraccionarias, yo podría eventualmente capturar cosas que no soy capaz de capturar con el laplaciano simple. Eso es lo que está pasando. Bueno, otro ejemplo. Tomemos el laplaciano fraccionario, pero en el caso discreto. Tomo este operador y le tomo una potencia fraccionaria. ¿Cómo se define el laplaciano discreto de orden fraccionario? Con esa fórmula, una convolución notable, ¿no? Con un cierto núcleo, y el núcleo es este que está aquí. Esa es una representación. Otra representación, tomen aquí A como ese operador, y tienen la serie, y esa también es una representación. También funciona, porque en este caso es un operador acotado, ¿ya? Pero esta es otra, ¿ya? Esta es otra. Y como algo tengo que decir que hice en todo esto, entonces aquí aparece un artículo, digamos, donde aparece esa representación, ¿ya? Eso. Entonces es una definición bastante cómoda, porque a diferencia de esa, de la serie, hay una convolución acá. Y cuando hay convolución desde el punto de vista práctico, como lo dijo el ingeniero, tiene toda la vida resuelta acá. O sea, ya las cosas funcionan muy bien, ¿ya? Entonces, Aquí es con D igual a 1. esto con, en este caso, derivar, claro, entera todavía. O sea, estoy con este problema, pero aquí le puse fraccionario y discreto. Sí, pero digamos la solución de ¿dónde aparece? Ahora bien. Ahora discreto. Ahora bien, resulta ser una prueba de acotado, por ejemplo, en el E2 de Z, genera un semigrupo, también igual que antes, ¿ya? Tiene esa forma, por ejemplo, una convolución nuevamente, y el P sub beta, que es el análogo al otro, al P sub beta mayúscula, tiene esa fórmula, ¿ya? Y esto nuevamente es como una transformada de Fourier inversa, pero discreta, digamos, sobre esta función que nuevamente es el símbolo de este. Antes teníamos el caso laplaciano, el menos chi cuadrado, ahora tenemos esto que está acá, ¿ya? Cuando beta real es 1, el símbolo es el que le corresponde. Y luego entonces la solución del problema es el semigrupo sobre la condición inicial. Bueno, y ya tengo la solución. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Porque estoy repitiendo lo mismo. Caso continuo y discreto. Es para enfatizar y que más digamos lo que está pasando, ¿ya? Ya, entonces estamos bien hasta aquí. ¿Ven? Ya estamos en el mundo discreto. Estamos súper bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Muy bien. Bueno, vamos al otro. Eso, lo anterior era en espacio, ahora vamos al tiempo. O sea, este que yo puse, había puesto. Por ahí. No, no, ya. Entonces, ¿cómo se define? Bueno, se define así. Nuevamente hay una convolución entre esta función evaluada en 1 menos alfa, cuando alfa está en 0 y la derivada de la función f. O sea, estoy suponiendo que por lo menos necesito que la f tenga una derivada, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces hago esa convolución que es finita con esta función y eso se define como la derivada de Caputo de orden alfa con alfa entre 0 y 1. Hay una definición más grande, cuando el alfa es mayor que 1, qué sé yo, pero es muy rara. Entonces, veamos solamente el caso entre 0 y 1. O sea, si yo quisiera moverme entre estas dos, tendría aquí solamente que moverme con U' hacia abajo, si quiero. Porque no definió todavía lo que pasa con alfa entre 1 y 2. Pero bueno,
da lo mismo. ¿Qué es la gama? ¿Perdón? La gama. La gamma es la función gamma. ¿Cuál? La función gamma de Euler. Ah, La función gamma de toda la vida. Sí, sí, sí. Esa es la función, claro. Y eso lo que hace es generalizar el concepto de factorial. ¿Ya? Entonces, de un entero pasa a un número real. Entonces, lo que hace es que, bueno, tiene una gráfica que es simpática porque es una cosa así. Así. Eso es para betas positivos, digamos. Y para betas negativos, con una constante. Aquí si no me acuerdo creo que es aquí o abajo. La otra es. Si no estoy equivocado, Eduardo. Y aquí en los enteros negativos, en los enteros negativos tengo problemas. Entonces, por eso es que uno normalmente, bueno, aquí yo no me hago problema y tomo beta positivo. Si quiero tomar beta negativo en la función gamma, necesito saltarme los enteros negativos, a menos que haga algo con un delta de Dirac. ¿Ya? Pero si no, en principio, uno dice que no se puede. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la función gamma. Y esta es una función bien especial que cuando yo estaba estudiando, resulta que, ¿se acuerdan que yo estaba estudiando esto? ¿Se acuerdan? Yo dije que había partido aquí, me dieron un problema aquí, y después me estoy haciendo doctorado y estaba aquí, porque generalizaba estos dos casos con esto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos. Bueno, la cosa es que cuando a mí me presentaron esto, estaba en esto, dije, esto yo lo conozco. Ay, ¿qué dije? Wow, ya va. O beta. Y eso muestra acá. Eso está dentro de la teoría de materiales viscoelásticos. Existe ya. Desde hace mucho tiempo. Y corresponde entonces, en realidad, esta derivada fraccionaria a una ecuación de este tipo, de Volterra con un núcleo muy especial. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Y estos ocupan materiales viscoelásticos. Por eso es que después mucha gente dice, qué interesante esto de los operadores fraccionarios porque tienen memoria. Sí, claro que tienen memoria. Sí, hace como 50 años se sabía. Claro. Sí, aquí está. Es una ecuación integral de tipo Volterra, se llama eso, que modela materiales de tipo viscoelástico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que entonces empezó a haber una pugna en la matemática, porque había gente que sabía esto y gente que no. Entonces, la gente que no sabía dijo, no, pero qué entretenido, operadores de orden fraccionario, qué significaría físicamente un medio, qué será un tercio, qué será un cuarto. Y vino toda una ola así. Lleva como 20 años en la ola, ¿ya? Dando vueltas. Pero esto es súper viejo. Es súper viejo. Entonces, claro, empezó a haber una pugna ahí. Sin embargo, como la ola era fuerte, que a veces pasa con las modas, digo yo, y en todo tipo de cosas, no solo en matemáticas, viene una moda fuerte así, y se impone. Y se impone. Y queda. Y todos andan trabajando en eso. ¿Ya? Y todos las banderas de lucha, no sé. Lo que quieran, ¿ya? Pero se pone de moda. Se pone de moda. Así que bueno, yo dije, bueno, si está de moda, no voy a ser porfiado. Así que sigo la moda. Sigo la moda. Así que dije, bueno, si quieren ponerla así, escribámoslo así. Ve, Carlos, un rimar más con respecto a esto. Lo que está diciendo más o menos también el profesor es que mucha gente empieza a estudiar estos problemas y ellos dicen, nosotros somos los primeros que estamos estudiando esto en este tiempo. Yo he escuchado eso, yo he visto artículos, pero eso de hecho es muy viejo, esta teoría es muy vieja y ya se tiene interpretación física, que es lo que Exactamente. está diciendo. Claro, eso es. Bueno, entonces eso es interesante, digamos, primero tener en cuenta eso, que aquí estamos en un instituto, ¿no? Entonces, tienen que un paso más arriba, pienso yo. Bueno, entonces, eso, saber eso, ¿ya?
Pero más allá de eso, si uno quiere seguir con la moda, entonces, bueno, ya está bien, pero materia de lucha, y entonces nos vamos con la moda. Y vamos allá. Bien, muy bien. Bien, entonces, ¿qué cosa? Interpretación física, que todo el mundo quiere saber la interpretación física. Es como la pendiente de la recta tangente, esta cuestión que dice, no, pero si como en el fraccionario, si en el pendiente de la recta tangente, ¿por qué aquí qué significa? ¿Ya? Bueno, si quiere vaya a verlo ya, ¿ya? Y si no lo quiere ver ahí, también le puedo dar otra interpretación. Hay muchas interpretaciones, esto pasa con la derivada y con la integral, ¿cierto? Depende de dónde uno quiera ocupar eso, la interpretación que le va a dar. Una interpretación esta que está aquí. A ver, vamos a recordar qué es la fase. Ingeniería eléctrica. ¿Ya? La fase describe qué tan adelantada o atrasada está una onda con respecto a otra o con respecto a un punto de referencia, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar un punto de referencia que no sé si se alcanza a ver aquí, que es esta línea segmentada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Si tomo como dice, la onda negra como referencia, o sea, esta que está aquí, la onda azul está en avance de fase, dice, y la roja está en fase de retardo. Vamos a empezar en la roja primero. ¿Ya? Entonces, la roja, miren, a ver, ¿cómo lo vemos? Aquí está el punto de referencia, este que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo vengo aquí de un máximo, bajo un mínimo, subo, y el punto de referencia, miren, 0. ¿No? Ahora, veamos la roja. Para empezar en el mismo lugar tengo que empezar aquí, porque está partido del máximo, así que parto de aquí. Bajo, y llegué en el punto de referencia, estoy aquí. O sea, no alcancé a subir. Entonces eso significa que está en fase de retardo. Viene por detrás. ¿Se entendió? Eso es. ¿Ya? Y la otra viene por delante, digamos, que es la roja. Se hace el mismo análisis. ¿Ya? O sea, la azul, perdón. La azul viene por delante. Entonces, el retardo en propagación sería el alfa menor que 1. La fracción menor que 1. Eso sería. Sería el retardo en la propagación. Eso es todo. Hay una referencia para esto, Carlos. Dice el libro que... Esto es importante porque no, Eso, la gente lo... no hay. Soy yo. Y muy didáctica. Sí. Sí. Algún aporte tengo que hacer, digamos. Sí. Bueno, entonces, lo que pasa es que yo he trabajado mucho con ingeniero eléctrico. Eso es lo que pasa. Yo no lo he visto. Claro. Bueno, entonces, ya estamos más o menos entendiendo, hay cosas fraccionarias, ¿cierto? Yo les dije que está dentro de la teoría, sus complementos. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Dijimos en un momento, al principio de todo, que teníamos nuestros problemas de orden entero, nuestros problemas de orden fraccionario, pero que uno podía conectar las cosas. Porque claro, o sea, uno tiene un problema acá y dice, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Me empiezo a trabajar con eso? Sí, podría ser. Pero simplifiquémonos la vida. Y eso hizo como un 80% del mundo matemático dijo, ¿cómo hago ahora para trabajar con esto? Entonces vino algo que se llama la subordinación, que dice que conecta las soluciones clásicas con fraccionarios. ¿Ya? Y para eso tengo que introducir una familia de operadores, igual que los semigrupos, que se llama S sub alfa o S super alfa. Y para hacer esa conexión necesito dos funciones, una que se llama la función de Mittag-Leffler y la otra que se llama función de Wright. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Estamos? ¿Estamos claros, no? Si está muy aburrido, igual pueden salir. Y ve, Carlos, un último remark. Cuando uno estudia el problema integral, que sería este, el que Carlos empezó, no es lo mismo que estudiar el problema diferencial, que es el de alfa. O sea, claramente están conectados, pero tener una solución en el espacio integral que no puede ser tan buena, para el diferencial se necesitan más condiciones y mejores condiciones. Sí. Por eso matemáticamente es bueno y es bien visto estudiarlo, aunque están relacionados. Sí, sí. No, bueno, uno puede complicar más las cosas igual con este, digamos, pero sí. Eso. Bien. Entonces, ¿cómo resolver este problema en coche? Cuando el alfa está entre 0 y 1 solamente. No mover el caso entre 1 y 1. ¿Ya? Como dije, vamos a relacionarlo con el caso entero. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos, tomamos una definición de una familia que se llama alfa resolvente de operador acotado. Este va a ser el análogo de los semigrupos, pero en el caso alfa.
el caso semigrupo, aquí, recuerden que el alfa lo voy a mover entre 0 y 1. Caso semigrupo sería alfa igual a 1, porque alfa igual a 1 significa U', que es este. Y es el caso del problema donde se resuelve con semigrupo. Entonces, eso es. Entonces, si yo me muevo estrictamente con alfa entre 0 y 1, entonces necesito esta familia que hace las veces de semigrupo. Tiene una definición que ahora ya no viene por la ecuación funcional de la exponencial, sino que viene por algo más extraño, que tiene que ver con esto. ¿Ya? Y el eje alfa que les mencionaba, que este es el eje alfa. Bien. Perdón, Sí. ¿cómo surge esa definición? Esa definición surge de tomar la transformación de Laplace de esta expresión, ¿ya? Y de despejar el U. ¿Ya? Eso. La transformación de Laplace con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Sí. Con respecto al tiempo, sí. De ahí aparece eso. Bueno. Entonces, de hecho, esta familia alfa resolvente es un caso especial de teoría de familias resolventes asociada a esta ecuación, que también es súper viejo. ¿No? Así que, por lo tanto, es un caso especial. ¿No? No voy a profundizar más en eso. Y simplemente también hay un generador infinitesimal. O sea, cómo yo recupero el A. ¿Ya? Y eso aparece con una fórmula muy parecida a la anterior. De hecho, que cuando el alfa vale 1, es exactamente la misma anterior. ¿Ya? Pero en este caso, formalmente, el S alfa ya no es la exponencial, sino que es una función que generaliza la función exponencial, que se llama la función de Mittag-Leffler, que es esta que está aquí. Cuando el alfa, por ejemplo, aquí vale 1, entonces aquí yo tengo mi función exponencial de toda la vida. ¿No? Y si no, tengo otra cosa que ya vamos a ver cómo funciona, cómo se grafica. Entonces, lo que tenemos acá es una familia que es como una cierta función que ya no es la exponencial, pero que está por debajo de la exponencial. Ya vamos a ver, ahí está. Aquí está la función de alfa t. El caso alfa igual 1, que es el rojo, es la función exponencial de toda la vida. Y el alfa igual 1 medio, bueno, aquí gráficamente está sobre, bueno, está esa gráfica. Esa es la gráfica de la función. Entonces lo que va haciendo, va transitando, digamos, se va haciendo cada vez más vertical, si quieren, en la medida que el alfa va de 1 hacia el 0. Eso es lo que va pasando. Muy similar a lo que pasaba antes, si se fijan, en el caso del laplaciano. Y cuando les mostré el ejemplo, también era como una gaussiana, pero era con más cortita, ¿no? O sea, en el fondo se mueve de lo que yo ya conozco un poco. ¿Ya? Igual que acá, también se mueve de la exponencial, se mueve. El sintonizador, ¿se acuerdan que yo le hablaba que eran sintonizadores? Cuando uno sintoniza no pasa violentamente de un rumbo a otro. Entonces eso es lo que está haciendo. Bueno, si uno quisiera ver qué pasa con alfa mayor que 1, también pasa, se puede ver, ¿no? Lo que va a pasar en ese caso, cuando el alfa va creciendo hacia el 2, por ejemplo, es que mi función exponencial se va convirtiendo en una función seno o coseno. Que es bien curioso, eso es bien bonito de ver. Aquí está, ¿ven? Entonces, por ejemplo, tengo esta negra, que en este caso sería una exponencial con potencia positiva porque viene bajando. Y después 1,5, que sería el rojo. O sea, hizo una pequeña onda, pero luego siguió a hacer. Y después el verde, que es 1,8, ya se ve que empieza como a oscilar, a pesar que después se atenúa. Eso pasa cuando el alfa va moviéndose desde esta a esta. Cuando llega al 2, va a ser una coseno. Entonces ahí se ve bien bonito cómo se sintoniza. Bueno, eso es respecto a la función de Mittag-Leffler. ¿Y por qué tan importante? Insisto, porque es la solución, es mi familia operadora, es mi exponencial de antes, digamos, ¿eh? Ahora, claro, ¿tiene forma extraña igual que antes los semigrupos? Claro que tiene forma extraña. ¿Ya? No siempre la función de Mittag-Leffler. Bien, bueno, ahí está, ¿no? Lo que les decía. Si A genera una familia alfa resolvente, entonces este problema tiene una solución, que es justamente la familia resolvente evaluada en el punto. Igual que antes.
Bien, entonces, aquí viene la subordinación. La subordinación dice que si mi operador A genera un semigrupo, el operador A, este que está aquí, entonces, y el alfa está entre 0 y 1, entonces ese operador también genera una familia alfa resolvente. O sea, del semigrupo yo puedo construir una familia alfa resolvente. ¿Y cómo la construyo? A través de esa fórmula. Y esa fórmula toma el semigrupo, la evalúa en esos puntos y además la multiplica por esta función especial, que es una función que se llama de Wright, que está definida así como soy. Un caso especial, perdón. Un caso especial de la función de Wright. Porque esta es la función de Wright, ¿verdad? Entonces lo que uno hace aquí es evaluar esta en gamma de sub 1 menos... No, gamma es menos alfa. Y delta es 1 menos alfa. Y el z es menos z. Y por eso te llevo de aquí arriba. Así que esta función es un caso especial de esta. Y esta se coloca acá. Y con eso yo puedo obtener que la genere una familia resolvente a partir que genere un semigrupo. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos. El primer X es solo de Banach. Perdón, el eje es un espacio de Banach, sí. Sí, sí, sí. Bien. Conclusión de la subordinación. Si ha generado un semigrupo, si suponemos eso, entonces este problema de Cauchy tiene solución. Eso es lo que dijimos antes. Pero por la subordinación, o sea, por lo que acabo de ver, para cada alfa entre 0 y 1, ese problema, el problema de orden fraccionario, también tiene solución. ¿Ya? Entonces, si yo supongo que el A genera un semigrupo, no solamente resuelvo el problema de orden entero, sino que también resuelvo el problema de orden fraccionario. Siempre y cuando ese alfa sea menor que 1. Por eso es subordinación. Me sale gratis. Si yo resuelvo el problema de orden entero, resuelvo el problema de orden fraccionario. El problema en realidad es que al revés no funciona, claro. ¿Ya? Pero el 80% de la gente, por decir un número grande, usa esta técnica cuando trabaja en estas cosas. Entonces se va de gratis, porque en el fondo, sí, claro, si yo soy el profesor de resolver el problema de orden entero, entonces resuelvo el fraccionario, qué bien. Pero no estoy en el fraccionario mismo. Y que por eso también en muchas editoriales no es bien visto estos problemas, porque se basan en el primero y entonces saldría todo muy natural. Sí, sí. Claro. Bueno, eso pasa. Bien, eso es la subordinación. Esa es una técnica muy empleada, se sigue usando. La verdad que tampoco es para decir no lo hagan. No, se puede hacer. Se puede hacer. En el curso que vas a dar la próxima semana, ¿vas a hablar de esto? Sí. Bueno, aplicaciones. Entonces, vamos a... Ahora sí, se me llama. 15 minutos, por suerte. Bueno, entonces, pero ya lo he dejado hacer preguntas, entonces por lo menos esa parte está muy bien. Bien, entonces, aplicaciones. Bueno, está la subdifusión, que sería el alfa menor que 1, porque si no se llama superdifusión, en espacio continuo y discreto, y ecuación homogénea y semilineal. Bueno, eso va muy rápido, porque en el fondo lo que queremos hacer es, primero, vamos a combinar las dos cosas. Vamos a poner derivada, vamos a sintonizar en tiempo y vamos a sintonizar en espacio. Entonces ponemos un alfa para sintonizar el tiempo, el beta para sintonizar el espacio, lo podemos hacer de manera continua o discreta. ¿Bien? Bien, por ejemplo, si partimos con el laplaciano fraccionario, tenemos ese problema. Sabemos que este operador genera semigrupo. Ahí está, con el P beta mayúscula, ¿se acuerdan? Por subordinación, entonces la solución de este problema es esta, donde lo que yo tengo que hacer aquí es poner el semigrupo, que ahí está, y la función especial. Se acabó. Esa es la solución. Subordinación. Solución fundamental. Por ejemplo, en el caso beta igual 1, que es el caso que conocemos, tomamos el delta de Dirac, tenemos esa solución fundamental. Perdón, ese no lo conocemos porque el alfa aquí no es 1. Pero si fuese 1, se reduce a esta expresión que es la que teníamos antes. Ahora, para reducir de esto a esto no es nada fácil. Pero vale.
Esta es la solución fundamental para el caso beta igual 1, y esta se reduce a esta. ¿Ya? Ahí tienen un libro donde eso se encuentra. Vamos al caso discreto. Nuevamente, partimos del problema discreto. Sabemos que este genera semigrupo. Ahí está. Entonces, por subordinación, ahí está la fórmula. Nuevamente, pongo el semigrupo, pongo la función especial, la condición inicial, y ese resuelve este problema. Ahí está la solución. Podemos ver ¿cuánto se llama? La solución fundamental. Ahí está. Y eso también tengo que construir en algo. Ahí está el resultado donde aparece. En el caso discreto. Ahí está la fórmula. Bueno, eso simplemente para que vean la fórmula, no necesitamos más. ¿Qué pasa si pongo una F? Si pongo una F en el caso del problema de primer orden, la solución es la formulación de parámetros toda la vida. Excepto que en vez de poner aquí una exponencial, pongo el semigrupo. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo un problema no lineal o semilineal? O sea, aquí tengo una función que no solamente depende de t, sino que depende de u. En ese caso, tomo la misma fórmula anterior de variación de parámetros, y donde está la F pongo F de S, U de S. Entonces ahora tengo el U acá, tengo el U acá. Entonces necesito encontrar un punto fijo de este operador. Y entonces aquí viene toda la teoría del punto fijo, el que quiera. Si quieren pueden usar condición de tipo Lipschitz en F, lo que se les ocurra. Si quieren pueden ver si la familia es compacta para facilitarse las cosas. Se pueden hacer muchas cosas así, ¿no? Pero la idea final es esa. Uno toma esta expresión y busca punto fijo. Por eso que todo cae muy fácil después, una vez que uno sabe la primera parte. ¿Ya? ¿Qué sucede con el caso fraccionario no homogéneo cuando le pongo la F? Lo mismo, ahora la forma es un poquito más extraña nomás, y tiene que ver con el G alfa que estaba acá, ¿no? Esta es una formulación de parámetros también, básicamente, que está ahí. Esa es una expresión, también pueden haber otras. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tiene detrás? Tiene la familia alfa resultante. Y sabemos cuál es, porque si el A genera un semigrupo, ya sabemos cómo se construye, así que la tenemos. ¿Y cómo resolvemos el problema semilineal? Lo mismo, tomamos la fórmula anterior y buscamos punto fijo. Eso es lo que se hace. ¿Sí? Explícalo en el anterior. ¿Tienes este libro? Sí, ese lo tengo. Eso. Con muchas cosas. De hecho, el cursillo está en base a eso. También quieren ver. Claro, el cursillo va en base a Yo no lo conozco. a esa referencia. ¿Ya? Este autor me suena cool. Sí, sí. Es de lo, digamos, dentro de la teoría de cálculo fraccionario, es de lo más conocido. Bien. Y ahora sí, alcanzo a hacerlo bien. Ya termino, alcanzo. Un ejemplo. Vamos a la práctica. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que quería cosas prácticas yo? Sí. Entonces yo dije, bueno. Trabajando estas cosas, después de haber dicho, bueno, ya voy a hacer caso si la gente trabajando en hecho y está demorando ahí, ya. Entonces, pero yo seguía con mi inquietud práctica. Entonces dije, ya, pero, ¿y esto qué se aplica? Entonces andaba todo el mundo aplicando estas cosas. Cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿ya? Entonces, dije, bueno, por aquí me combiné con una persona que trabaja en cosas de medicina, por ahí, ¿ya? Y entonces, están viendo todavía. A ver, lo que se trata es de construir instrumentos quirúrgicos basados en láser, ¿ya? Entonces lo que se trata es de que en el fondo el láser, la ventaja que tiene cuando uno hace un corte, un tejido con láser, que no solamente hace el corte, sino que coagula inmediatamente. Va cortando y va coagulando el tejido. ¿Ya? O sea, lo va cerrando, lo va cicatrizando. ¿Ya? Entonces son muy buenos. Y entonces lo que se trata de hacer son tecnologías láser para instrumentos quirúrgicos donde de alguna manera el daño que se produzca al tejido sea el menor posible. ¿Ah? Por ejemplo, si uno va a operar una catarata, que en realidad no se hace con láser, pero no importa. Dicen que se hace con láser. ¿Ya? Y entonces,
claro, es un tejido muy delicado, entonces importa mucho ahí saber cómo funciona, digamos, en el tejido eh, la distribución de temperatura, ¿ya? Cuando uno le da el pulso. Entonces, imaginemos que aquí hay una fuente láser, un rayo láser. Aquí hay un hígado que se puede simplificar ahí con esa rectángulos, ¿no? Y aquí, digamos, este triángulo que se ve acá sería la inclusión, digamos, de la temperatura sobre el tejido, sobre el hígado. Ya, vamos a poner hígado porque ya van a saber por qué, ¿ya? Entonces, lo que a uno le interesa saber es la distribución de temperatura. ¿Mm? ¿Cómo se distribuye la temperatura? Entonces uno cuando le dicen distribución de temperatura, un matemático dice, se me pusieron fácil la cosa, y entonces dice, son $2.000, no sé, ya, por decir algo. Entonces le dice, ya, ¿y qué modelo es? Ah, le dice, este es el modelo. ¿Ya? Bien. Ese es el primer modelo que está ahí, que se llama BioHeat. El BioHeat es ese, la ecuación del calor. ¿Ya? Eso. Y se usa. ¿Por qué se usa? Porque uno dice, pero esta cuestión no sirve para nada. ¿No? Uno dice, esta cuestión no sirve para nada, porque a uno le han enseñado que no sirve para nada. Claro, a uno le han enseñado, por lo menos a mí me enseñaron que no servía para nada, porque esto tiene un problema físico, ¿verdad? De que se llama de distribución instantánea. O sea, si yo pongo acá una fuente de calor, en el momento que la enciendo a 35 grados, toda la habitación en ese mismo instante va a estar a 35 grados. Automáticamente. Por eso es que esta no funciona, no sirve para nada. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿y por qué funciona esto? Ah, interesante. Y ahí uno empieza a aprender cosas. Porque es un láser. Y el láser actúa en tiempos infinitamente pequeños, por decirlo así. Muy pequeñito tiempo. El tiempo es importante. Okay. Sí. Porque la otra idea que a uno le cuentan es porque estamos, no sé, pues en el mundo plano, ¿no? Claro, si le pongo aquí una habitación de este tamaño, es muy extraño que de acá a 35 grados, inmediatamente va a estar todo a 35 grados, muy raros. Claro, pero en el mundo del rayo láser, que todo ocurre en instantes muy pequeñitos de tiempo, no es tan raro. O sea, esto puede funcionar. De hecho, funciona más o menos. No funciona perfecto. Entonces hay otra que se le agrega algo que se llama la ecuación parabólica del calor, que mejora esa. Pero esa ecuación también tiene derivada entera. Entonces la pregunta que yo hice fue, bueno, ¿qué pasaría si uno le pone un sintonizador aquí, si le pone una derivada personal? Porque estamos con un láser, tiene sentido. ¿Ya? Entonces no sería raro que esa funcionara. ¿Mm? Entonces hicimos lo correspondiente trabajo, digamos. Y entonces formulamos, o sea, yo no formulé, esto es de otra persona, formula la ecuación. ¿Ya? Formula la ecuación que es esa que está ahí. Entonces, en realidad, la ecuación conocida aquí es con el beta igual 1. ¿Ya? Que es la temperatura. ¿Ya? Aquí una segunda derivada con respecto a X, la que ya conocemos. Aquí aparecen más cosas, ¿ya? Que sería un T aquí nuevamente. Aquí aparece nuevamente el mismo T. ¿Ya? Y aquí aparece una suerte de F junto con esto que está acá. Y ciertos numerillos. Alfa, A, B, gamas, B. ¿Ah? Esta es la temperatura inicial, el T sub 0. ¿Ya? Que pasa con el medio en el infinito, digamos, y otra condición. Bueno, este modelo, en el caso P igual 1, aparece, como dice ahí, en coagulación térmica láser, el cual se utiliza en medicina en el tratamiento de tumores hepáticos, ¿ya? Estos tumores hepáticos es un medio heterogéneo. Ya se lo voy a mostrar. Los que tengan sensibilidad, por favor, pueden salir un rato a lo que viene después. ¿Ya? Efectivamente, cuando se trata de, en este caso, de un medio heterogéneo, uno dice, aquí esta cosa me suena muy bien. Aquí puede caer algo fraccionario y que puede mejorar las cosas, porque es heterogéneo, no es homogéneo. Que es lo que yo les venía mencionando antes.
Bien. Bien, aquí también hay otras cosas. El alfa que puse ahí es capa sobre 2C, etcétera, otros números. ¿Por qué le pongo los números? Y de hecho se los voy a poner todos. Porque cuando uno trabaja en la cosa más práctica, son súper importantes los números. Muy importantes. Si son grandes, pequeños, todo eso, muy importante. Uno como matemático pone del todo más y lo resuelve y dice, eso sirve a todo el mundo y es súper práctico. Sirve para estas cosas. Ni siquiera consideró los parámetros. Ni siquiera consideró los parámetros. Lo hizo uno, porque se pueden hacer uno dividido por el número. No es verdad eso. En la práctica no es verdad, no funciona. Ahí viene. Ese ligazano, ese es el enfermo. Es heterogéneo. ¿Se fijan? Ese es bastante claro que es heterogéneo. No necesita un microscopio ya. Entonces eso produce de que en realidad, si yo voy a trabajar con una cosa así, no me va a funcionar muy bien. O sea, va a funcionar, de hecho funciona. No es que no funcione, funciona. La gente trabaja con eso. Simplemente lo que uno puede decir acá es que uno puede hacer una mejora. ¿Ya? Pero en la medida que uno se va metiendo más en el microcosmos, como uno dice, la cosa puede que ya deje definitivamente que no funciona. Y de hecho hay cosas que pasan así. ¿Ya? Esto, digamos, como una suerte de síntesis, el tema fraccionario funciona muy bien en microcosmos y en el macrocosmos. Si uno quiere hacer fraccionario en donde está viviendo, que es la Tierra plana, digo yo, sigue por la vida entera. No va a pasar nada. Va a andar súper bien. ¿No? ¿Ustedes se recuerdan? Bueno, no van a recordar, pero cuando Colón llegó a América, ¿no? Que pensaba que la Tierra, ¿no? Pues, ya. Estamos en lo mismo. En matemáticas, trabajar con derivada entera significa pensar que la Tierra es plana. Fraccionaria es decir que la Tierra es redonda. Eso es toda la cuestión. Pero en microcosmos y en macrocosmos. ¿Ya? Esa es la dimensión. ¿Ya? Bueno, ahí están los números. Ahí están los números. Y todos importan. Todos esos números importan. ¿Ya? Importan. Bueno, aquí tampoco aquí les voy, simplemente voy a llegar a la formulación. ¿Ya? La formulación, acá hago un S que esté T menos T sub 0, temperatura inicial, y con eso me queda el problema instalado de manera fraccionaria, como ya lo habíamos visto antes. ¿Ya? El S0 es 0, en este caso. El operador es la derivada de segundo orden por el parámetro alfa menos A, que ese es un número que venía antes, que es positivo. El espacio o el dominio en este caso son todas las funciones cuyo límite es 0 y f' es 0, que son las condiciones espaciales, digamos. Y el f es ese que está ahí, es con respecto a lo que tenía. Aquí yo ya no avanzo mucho más, simplemente para decirle que este A resulta ser el generador de un cero semigrupo, de contracciones, autopunto positivo, que se da explícitamente de esa forma, con ese núcleo. Entonces, tiene toda la información que quiera, pero como genera un semigrupo, perfecto, subordinación. Así que tengo la solución del problema fraccionario. Eso, subordinación. Aquí están las gráficas del núcleo, si uno las quisiera ver, como ya me estoy quedando poco tiempo, simplemente se les muestro ahí. La solución explícita es esa, en el caso beta igual 1, el caso derivada entera, y en el caso fraccionario es una cosa espantosa que está aquí. ¿Ya? ¿Por qué uno quiere estas cosas? Y aquí vuelvo a algo que había dicho antes, la representación. Porque se acuerdan que yo le decía que aquí yo tengo un laplaciano fraccionario discreto y puedo poner esto, y yo decía, pero yo quiero otra representación. ¿Por qué? Porque estas representaciones son importantes a la hora de meter esto en máquina. Si yo voy a meter cosas con factoriales abajo, la máquina no va a funcionar. Se dispara automáticamente, sobre todo porque los tiempos son muy pequeñitos. ¿Ya? Por lo tanto, no sirve. Entonces, el esfuerzo acá realmente es encontrar una representación que sea adecuada computacionalmente. Por eso uno empieza a trabajar matemáticamente para buscarle a la persona que me pidió esta cuestión, que es un médico, un biólogo, lo que sea, que la cuestión le funcione matemáticamente. Y en este caso, uno después de hacer todo el trabajo y se da cuenta que el mejor beta que funciona aquí para el caso anterior es 0,9. 0,9. Ya, eso me lo tienen que creer, por supuesto,
y el trabajo está ahí y ya está sometido a publicación. ¿Ya? Eso es. Así que quería, digamos, hacer pequeño resumen, ¿ya? Para terminar. Entonces partimos del problema de Cauchy clásico, ¿cierto? La derivada de orden entero, que mencionamos por ahí. Incorporamos memoria y no localidad espacial con los sintonizadores, el alfa y el beta, ¿cierto? Luego hicimos subordinación, o sea, relacionamos la solución clásica con la fraccionaria, vimos que si resolvemos un problema entero, resolvemos el fraccionario. Y luego está la difusión anómala, que son las aplicaciones que acabamos de ver, o medios complejos, lo que sea, ¿no? Hay aplicaciones. Eso, ya ahí está mi correo, me pueden escribir, y también tengo una página web donde pueden ver bastante de las publicaciones que hay sobre este trabajo, tanto desde el punto de vista aplicado o más abstracto, ya. Hay de todo, ¿ya? Eso, ya, muchas gracias por la atención y la asistencia. Bueno, primero agradecerle a Carlos por la charla. En verdad que muchas cosas informativas para mí, no sé si para ustedes también, pero es muy informativa, muy buena. A mí me gustó mucho. Gracias. Y no es porque sea el tópico, sino porque en general muy ilustrativa. Claramente hay muchas cosas para discutir que creo que es mejor que durante la otra semana en el cursillo le puedan ir preguntando al profesor, porque, bueno, ahorita ya tenemos hora y media y creo que están tan cansados. Entonces, de todas maneras, si tienen alguna pregunta rápida, no sé, o algún comentario. Sí, yo solo quiero una pregunta. ¿Qué pasa con el alfa entre 1 y 2? O sea, todo lo que hemos visto es para alfa entre 0 y 1. ¿Qué pasa entre 1 y 2? También me di cuenta de que en la continua es un problema ya muy antiguo, pero en la continua entre 1 y 2 es un problema moderno, sigue siendo antiguo. Y me he dado cuenta que en la condición discreta las publicaciones son muy recientes. Pero quiero saber qué pasa entre 1 y 2. Si es un problema abierto, tal vez. Se trabaja menos, porque en general la gente está acostumbrada a trabajar con familias de semigrupos, que es el que resuelve el problema de primer orden, entonces por lo tanto facilita todo. Para el caso del problema entre 1 y 2, uno necesita tener conocimiento del problema del segundo orden. En este caso, el A es el generador de lo que se llama una familia coseno de operadores, ¿ya? Entonces necesita uno conocer esa teoría para luego, por subordinación, a su vez, llegar al caso entre 1 y 2, si que uno quiere trabajar esa técnica, ¿ya? Eso es lo que pasa. No es tan, o sea, es conocida, pero no tan ampliamente como el caso semigrupo, por eso es que esa parte en realidad se ha trabajado menos y ahí todavía hay cosas por explorar, ¿ya? Eso en el caso tanto continuo y con el discreto aún más, digamos, ¿no? O sea, quizá en el caso lineal no, porque en eso ya yo he estado trabajando bastante con colaboradores y hay más gente trabajando, por supuesto. Pero, por ejemplo, hacer cosas ahí con problemas semilineales o ese tipo de cosas, ahí todavía queda bastante por hacer. Sí. Muchas gracias. Bueno, algo como para agregar es los propagadores, en este caso, en el alfa entre 0 y 1, son mejores, que se comportan como la exponencial. Entre 1 y 2, los propagadores son más oscilatorios. Sí, claro. Entonces es más difícil controlarlo cuando se está haciendo el espacio de soluciones. Por eso es bueno, más delicado, no es tan conocido. Bueno, darle de nuevo las gracias al profesor Carlos y cualquier pregunta lo pueden hacer. Voy hasta la próxima semana completa, así que ahí. Sí, el que viene. Todos están invitados al que quiera estar en el cursillo. Muchas gracias. Gracias. El cursillo es cosas más básicas, pues, de... O sea, en realidad